Hemos venido a Rebuild este año. Esta es la primera vez que acudimos como expositores. Es una feria de la que a nivel empresarial yo creo que nos gusta mucho, porque no solo podemos exponer nuestros productos tradicionales de toda la vida, sino que además hay esta implementación en el sentido del desarrollo tecnológico, ¿no? El I+D o la industrialización de los sistemas. Nosotros, como tal, somos fabricantes de productos cerámicos para fachada ventilada, productos cerámicos mediante un sistema de extrusión. Fabetón está muy enfocada en el desarrollo de nuevos sistemas. Entendemos que siempre ha existido una manera tradicional de construir, pero es bien cierto que el camino que lleva la edificación es más dado a la industrialización. Es por eso que lo que teníamos antiguamente eran sistemas mucho más tradicionales de colocación de cerámica en fachada, sistemas con perfilería de aluminio, pero que ahora intentamos llevarlos un poquito más allá. Una cosa muy novedosa que tiene este sistema es que nuestra cámara ventilada es algo que también forma parte del propio módulo de una manera o de otra y que permite reducir espesores, aligerar el sistema, que la facilidad del montaje sea algo imperativo también en el módulo y generar un producto de altas prestaciones, alta calidad en un precio que consideramos más que competitivo para el mercado y para el sector. Fabetón es una empresa que está muy especializada en el desarrollo de productos cerámicos muy personalizados para el cliente y para el prescriptor. La pieza lisa es un producto que creemos que tiene un uso más normativo, por decirlo de alguna manera. En términos de arquitectura, un poquito más enfocada en la piel exterior, en el diseño de la piel exterior, ¿no? Que lleva un camino en el que se está centrando mucho más en la generación de productos muy especiales, productos volumétricos, productos de gran formato, con espesores muy singulares, solo acabados lisos, sino acabados cepillados, acabados arenados, acabados ranurados. Creemos que la pieza acompaña en el sentido de la volumetría, el carácter figurativo de la misma. El valor que le añadimos fundamentalmente al arquitecto es intentar ser parte del mismo equipo. La mejor manera de hacerlo es escucharles y una vez tienes claro cuáles son sus ideas y el camino que quieren llevar en términos de fachada, no solo de colores, de acabados, sino también de formas, de sistemas constructivos, entramos a desarrollarlo íntegramente nosotros y conseguir que la envolvente del proyecto acabe siendo un protagonista. Entonces, ya no es solo una cuestión de la definición del producto propiamente, sino de la integración de todas las partes que acaban haciendo que tanto nuestro producto resalte como su proyecto sea el mejor de todos.